tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo, que como usted sabe es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros y en la emisión de hoy hablaremos sobre muralismo, revolución y Universidad de Guadalajara. El objetivo es dar a conocer algunos murales que se están realizando en este momento en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el CUCH, así como la importancia que tiene el muralismo como un elemento visual para la preservación de la memoria histórica en la comunidad universitaria y en la comunidad en general de la Universidad de Guadalajara. Para ello hemos invitado a la maestra Joana Plasencia Barrera. Ella es doctorante en Ciencias Sociales por el CUCH. Maestra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Toño. Un gusto estar aquí. Gracias. El doctor Jaime Tamayo Rodríguez, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Toño, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y el doctor Robert Curly Álvarez, él es coordinador del doctorado en Ciencias Sociales del CUCH. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Un gran gusto, Antonio. Muchas gracias. Y bueno, básicamente iniciamos con el tema que ya mencioné, muralismo, revolución y Universidad de Guadalajara. Bueno, y básicamente la pregunta que les hago a los tres, la fundación de la Universidad de Guadalajara y su relación con el arte, la raíz de todo movimiento y de toda vida, que hay un mural en Rectoría que habla sobre eso, precisamente no se puede entender de esta manera la fundación sin la serie de murales que se han estado elaborando a lo largo de toda su historia. Maestra Joana, iniciamos con usted, ¿qué nos comenta al respecto? Pues tener presente que el muralismo ha sido fundamental para la educación y la cultura en México. Y una parte muy importante que tiene la Universidad de Guadalajara y que a veces parece que se nos olvida es precisamente esta influencia del muralismo que viene desde la Revolución Mexicana para la fundación de la UDG. Entonces, en Rectoría se llevó a cabo un mural en parota, en madera, es una talla en madera, que son 30 metros cuadrados, que se llama La raíz de todo movimiento, como la contradicción, que efectivamente hay siempre esta dinámica o esta dialéctica entre los movimientos sociales, por ejemplo, y las cuestiones del Estado, o esta dialéctica que se establece entre la autoridad y las personas que obedecen. Entonces, parte de lo que se muestra en ese mural es esa continuidad, el tiempo presente, así como la parte de los fundadores, desde Zuno, la influencia de Siqueiros sobre Zuno, que hicieron posible la forma de concebir la cultura en la Universidad de Guadalajara. Cuando hablamos de este mural en parota de Rectoría, es la Rectoría del CUCH. La Rectoría del CUCH. Este mural que ya está terminado, ¿no? Pueden visitarlo en el edificio E, piso 4. Así es, edificio E, piso 4 exactamente, correcto, en el vestíbulo de Rectoría del Centro Universitario. Doctor Jaime Tamayo, ¿qué nos comenta sobre muralismo y la UDG? Sí, bueno, dos cuestiones. Una, evidentemente, el muralismo en México, que además es como una aportación de la que seguramente Joana hablará más a profundidad, una aportación del arte mexicano al mundo, quizá la más importante en ese sentido. Pero precisamente la Universidad de Guadalajara va a nacer vinculada a los grandes muralistas. Y no solo eso, hay un grupo, quizá en mi opinión el más importante de México en ese periodo, de artistas que se conoce como el Centro Bohemio, en el que figura de manera importante precisamente José Guadalupe Zuno, que va a ser el gobernador en estos años. Precisamente en 25 de este año se van a cumplir, de este siglo, se van a cumplir 100 años de la fundación de la universidad, siendo gobernador Zuno. Pues el Centro Bohemio figuraban personajes como el propio Siqueiros, como Rivera, etcétera. Y en el caso particular de Siqueiros y de Amado de la Cueva, van a jugar un papel muy importante. Hay un documento poco conocido, firmado por varios de estos artistas, donde le plantean precisamente a Zuno la necesidad de fundar la Universidad de Guadalajara. Y entre ellos está Amado de la Cueva, que va a ser dirigente del Partido Comunista en Jalisco. Y el propio Siqueiros, que se viene a Jalisco precisamente junto con Amado de la Cueva, pintan y tallan incluso una puerta y más cosas, pero en lo que hoy se conoce como la Biblioteca Iberoamericana, que fue una sede de la universidad cuando la funda Zuno, ahí pintan una serie de cuestiones que expresan este compromiso social
¿verdad? Entre las luchas campesinas y obreras con la educación superior, en este caso de la naciente Universidad de Guadalajara. Entonces, hay una relación muy estrecha en ese sentido entre los líderes sociales, que a la vez son grandes muralistas, porque no solamente son los tres, bueno, el propio Amado de la Cueva, que no entra en los famosos tres de Rivera, Orozco y Siqueiros, pero algunos otros, Javier Guerrero, etcétera, que van a colaborar también de manera importante en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, a lo largo de la historia de la universidad hasta la actualidad, vemos cómo hay murales con un sentido social importante en otras, incluso en lo que fueron la vocacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre la universidad va a estar vinculada a las luchas sociales, pero también a las expresiones artísticas, en este caso el muralismo, que reconstruyen esta memoria y además la transmiten y dan vida en términos artísticos a las luchas sociales que rodearon el contexto del surgimiento y del desarrollo de la propia Universidad de Guadalajara. Muy bien, gracias, doctor. Doctor Robert Curley, que nos comenta muralismo y Universidad de Guadalajara. Quizás agregar que el momento de estos grandes murales aquí en la ciudad de Guadalajara a mediados, hacia finales de los años 30, 1930, Lázaro Cárdenas era presidente, aquí recién se había fundado la Universidad de Guadalajara. Colocan a Jalisco, colocan a Guadalajara en particular en un contexto nacional de revolución y hay que recordar que pocos años antes había una guerra religiosa, una gran rebelión religiosa por estas partes del país. Y entonces en los años 30, cuando viene Orozco a pintar el Paraninfo universitario que le llamamos hoy, y a la vez está pintando en el Palacio de Gobierno y en el Hospicio Cabañas, más o menos está pintando en los mismos años esos tres murales. Es parte de ese último gran, digamos, esfuerzo de hacer revolución, de consolidar la revolución en México y que Guadalajara sea parte de eso, ¿no? Y entonces, bueno, podemos hablar sobre esos murales, pero el momento es clave también para pensar la historia de la nación. Muy bien, muchas gracias, doctor Robert Curley. Yo quisiera preguntar, ¿cómo surge la idea? Si quería mencionar algo, maestra Joana. Sí. Por ejemplo, hay una cuestión muy importante que debemos de tener presentes, ¿no? El muralismo surge como tal con este plan educativo de Vasconcelos en 1923. Sin embargo, relacionado a lo que comentaba el doctor Tamayo, el Centro Bohemio es de los primeros gremios que consolida artistas en Jalisco. Y ese Centro Bohemio, con toda la evolución que tuvo, va a volverse lo que viene siendo el museo estatal, me parece, el museo de aquí de Jalisco. Y en ese museo se van a albergar obras de los grandes muralistas. Entonces, pudiéramos en algún momento lanzar la hipótesis de que el muralismo tiene como cuna Jalisco, porque incluso Zuno tiene una de sus obras maravillosas que se está recuperando en el museo. Y grandes artistas, como viene siendo Siqueiros, como viene siendo Amado de la Cueva, tienen obra allí. Entonces, gran parte del inicio del muralismo, antes de Vasconcelos, sino más bien con esa concepción del arte al pueblo, se da precisamente con el Centro Bohemio. Y el Centro Bohemio es el que piensa en masificar el arte, sin aún tener una tendencia educativa como lo que se va a suscitar en 1923, sino más bien como una tendencia de comunicación o un poco combativa. Entonces sí sería muy interesante pensar en eso, que en Jalisco se desarrolla en esa hipótesis muy fuerte la corriente artística de escritores y artistas que salen un poquito del caballete o de los libros y se lanzan a la lucha social. Y dentro de eso vamos a tener como parte de su formación política de Zuno, por ejemplo, la influencia que tuvo el Centro Bohemio y todo este acercamiento a la cultura, ¿no? Por ejemplo, Zuno estudió en San Ildefonso en ese entonces. Y ese tipo de conocimiento sumado a las experiencias de todos los que estaban cerca del Centro Bohemio va a dar la importancia a la cultura
que precisamente la Universidad de Guadalajara ha intentado mantener o preservar a lo largo de estos 100 años que prácticamente ya van a ser, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, maestra. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCSH. Doctor Jaime Tamayo, comparte la hipótesis que acaba de mencionar la maestra Joana en el sentido de que Jalisco debe considerarse o debería considerarse como la cuna del muralismo mexicano. Mira, yo pensaría que sí. Incluso Siqueiros lo dice en algún momento, que aquí se inició, dice él, el movimiento muralista. No sé exactamente si los primeros murales pudieran estar aquí. Siqueiros llega en 25 a pintar precisamente para la universidad y decide quedarse, se involucra en la lucha social, llega a ser dirigente de la Confederación Obrera de Jalisco, funda y dirige la Federación Minera, etcétera, y se convierte en una figura nacional incluso como líder obrero e incluso agrarista, porque él participa también en la fundación de la central agrarista en Jalisco, que después va a dar pie también a la Confederación Nacional Campesina a nivel nacional. Pero digamos que lo que sí es que la relación entre la lucha social y el muralismo se da aquí, y que tiene como antecedente efectivamente este grupo surgido, si es que le podemos llamar sociedad civil en ese tiempo, dentro de la sociedad civil revolucionaria o en el periodo, digamos, de construcción del Estado revolucionario, que fue el Centro Bohemio y que llegó a ser una organización muy laxa finalmente, pero la más importante, digamos, de los artistas a nivel nacional, donde estaban pintores, fotógrafos, escritores, etcétera, ¿no? Y de posiciones muy disímbolas a veces, al grado de que en algún momento, antes a todo esto, por ejemplo, llegaron a protegerse mutuamente los que estaban del lado del villismo y los que estaban del lado del carrancismo, en casos en los que fueron aprendidos por las autoridades contrarias cuando tomaban Guadalajara. Es decir, se crea una especie de hermandad en ese sentido, pero también se debate, se discute, se realizan una serie de actividades sociales y culturales, y se va creando también toda una forma de ver la vida y la sociedad a través precisamente de la revolución, porque muchos de ellos son revolucionarios, ¿sí? Y esto va a cuajar precisamente la característica del muralismo, es que es una pintura de combate, no es una pintura meramente, bueno, eso lo podrá luego ampliar seguramente Joana, que es la especialista en el tema, pero no es una pintura meramente, digamos, de ir a disfrutar la belleza de la obra, sino que expresa luchas sociales, expresa situaciones de explotación, etcétera. Y eso se da precisamente, no es algo que surge de la nada o gratuito, sino en este proceso de este grupo, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que las simientes del muralismo efectivamente se encontraría en Jalisco. Muy bien, gracias, doctor. Doctor Robert Curley, ¿comparte esta visión? No discrepo de nada de lo que se ha dicho. Quizás de mi parte diría una malformación que tengo como historiador es tener cierta alergia a los cuentos de Orígenes. Entonces, pues cuna, no sé si sea la cuna, creo que en fondo esa cuestión quizás es menos importante que reconocer, digamos, que tenemos un movimiento muralista propio aquí que expresa una visión estética que surge aquí, no en la Ciudad de México necesariamente, previo a la visita en los años 30 de Orozco, por ejemplo. Pero no hay que perder de vista en todo eso que, digamos, la historia del muralismo en México es una historia que se remonta a Bonampak y Teotihuacán y digamos, hay una práctica muralista
de la que aprendieron generaciones tras generaciones de artistas, y esa historia la conocía Zuno, la conocía de la Cueva, la conoció obviamente Diego Rivera y José Clemente Orozco. Entonces, digamos, lo que me interesa a mí, en todo caso, es de qué manera surge un tipo muy particular de muralismo que tiene esa temática social de la revolución en una ciudad de Guadalajara que muchas veces se ha caracterizado, yo no digo por mí, como poco revolucionaria. Muchas gracias, doctor Robert Curley. Bueno, yo quisiera que nos adentráramos en los murales precisamente que están, el que ya se realizó y el que se está realizando en estos momentos en el centro universitario y que los está elaborando la maestra Joana Plasencia, que además, deje mencionarle, pues ella se ha hecho acreedora a reconocimientos y premios que validan su capacidad creativa e intelectual como representante muralista fuera y dentro de México. Ha recibido reconocimientos por parte del Instituto de Cultura de Wrocław en Polonia, esto en el 2016. Cuenta con más de 7 murales en México y otros países, 2 que son parte del patrimonio histórico, así como una considerable cantidad de exposiciones plásticas, tanto colectivas como individuales. Ahí el talento de la maestra Joana Plasencia. Precisamente yo quisiera que nos platicara, o sea, cómo surgió la idea de realizar primero este mural que ya está en el edificio, en el piso 4 del edificio rectoría del CUSH, en madera precisamente, cómo surgió la idea y el concepto para elaborarlo, y el otro que está en proceso de elaboración, pero en uno de los nuevos edificios del CUSH del centro universitario. Bueno, Toño, lo primero me permite enlazar una visión del doctor Curley. Ajá. Por ejemplo, muy habitualmente se cree que el artista o el creador está pegado a la musa, ¿no? Ese concepto un poquito erróneo. Y así también se piensa que muralismo es todo aquello que está en un muro. Nosotros pasamos por el tren y ves abajo y dices murales. Y en realidad el muralismo no puede definirse de esa forma, porque muralismo es una conceptualización ideológica y una aplicación técnica plástica. ¿Qué quiere decir eso? No es pintar la parte estética o bonita de algo, sino es tener un concepto de algo o una forma en la que tú ves la realidad de las cosas. Entonces no pudiéramos hablar de muralismo en estos términos, por ejemplo, de Teotihuacán. ¿Por qué? Porque ahí era la intención de transmitir sus vivencias o su día a día. En este caso, el surgimiento de muralismo que se da en México va a venir enlazado con la influencia ideológica que parte de los movimientos comunistas que se estaban dando en la Unión Soviética. ¿Sí? Y ese tipo de comunismo y ese tipo de ideologías que están en Europa van a generar un arte de combate. Entonces el artista sale de su zona de confort para volverse efectivamente un activista y un político a la vez, ¿no? Y bajo esa conceptualización nosotros podemos ver a lo largo de prácticamente 100 años de muralismo en México cómo se ha desvirtuado. Un ejemplo, cuando surge el muralismo, la primera etapa es expresar ese arte para el pueblo. Vamos a tener 3 procesos iniciales en el muralismo, que va a ser uno que va a demandar las luchas obreras, sociales, campesinas, otro que va a hablar de la historia, todos nuestros antecedentes de la colonización y todos los procesos históricos, y otro que va a apostar por ver al futuro. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, Siqueiros tiene muy bien marcada esa línea, ¿no? Y también vamos a encontrar en el muralismo la inclusión incluso la inclusión de mujeres que están en parte de. Pero ¿qué va a pasar con el muralismo? Cuando empieza a ser verdaderamente un agente visual que afecta a la sociedad o que afecta al Estado, mejor dicho, para 1950 se va a difundir lo que viene siendo, ahorita te digo cómo se llama, pero se va a difundir un muralismo que ahora va a ser totalmente abstracto y es lo que se va a empezar a colocar. ¿Por qué pasa eso? Porque no es lo mismo ver una mancha en una pared que una forma reconocible de un cuerpo humano. Si tú ves el cuerpo humano, lo vas a asociar o vas a tener elementos de reconocimiento, ya sea por experiencias, por anécdotas, por lo que sea. Si tú ves una mancha, no va a haber una sensación de emoción. Y el muralismo tiene prioritariamente que despertar o mover en el espectador, ¿no? Entonces, al momento de que se vuelve abstracto, que no hay formas, digamos que la sociedad también se calma, ya no tiene ese
ese fervor visual, esa exaltación visual a través de los murales. Y posteriormente vamos a ver cómo en la década de los 70s y en los 80s van a entrar cuestiones como el aerosol. Y entonces vamos a entrar en un arte urbano que va a romper uno de los cánones del muralismo, que es la perdurabilidad de la obra. Dado todo ese proceso y hasta la actualidad, que a todo se le llama mural actualmente, es importante reconocer y retomar el muralismo. ¿Por qué? Porque el muralismo es la única corriente a nivel mundial reconocida de México y que influyó en América del Sur, que influyó en Estados Unidos, que influyó en Europa. Y es la única corriente artística que se ha sumado directamente a las luchas sociales, bajo las condiciones en las que hoy se encuentra la sociedad, con la democracia que tenemos, con el Estado, la violencia y todo. Es importante retomar las armas plásticas y volverlas a traer. Entonces el mural que está, por ejemplo, en Rectoría, habla de eso precisamente. El mural tiene una escena de los desaparecidos, que es un tema muy fuerte en Jalisco, ¿sí? Y que efectivamente no se ha dado respuesta. El mural tiene las luchas obreras y campesinas, que siguen en auge, el feminismo. Marca los valores bajo los cuales se sustenta el Kush, que son precisamente la tolerancia, la libertad, la libre expresión, el derecho a la educación popular, y marca cómo se ha respetado, preservado esos orígenes desde que se trazó la universidad con Zuno, bajo un fundamento totalmente de humanismo. Entonces sí creo que es importante hacer murales en el Kush y en todos los espacios posibles, porque es importante retomar o recuperar esa memoria histórica y cultural que nos quite un poquito la enajenación bajo la que estamos envueltos como sociedad, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, maestra. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos, esto es Catalejo. Muchas gracias por seguir con nosotros en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Kush. Bueno, como ya han mencionado nuestros invitados, es impensable separar la conformación de la Universidad de Guadalajara de los procesos políticos, sociales y culturales de inicios del siglo XX. Es por ello que a través de los murales que se realizan en el Kush se están aproximando a estos eventos. Y como mencionaba la maestra Joana, doctor Tamayo, no todo lo que está pintado en los muros es un mural, ¿no? Así es. Los murales, como ella mencionó, apelan a los sentimientos, en las emociones, y yo le mencionaba precisamente durante el corte si también debe tener algo de denuncia para que realmente sea considerado como un mural. Bueno, ella señalaba precisamente que hay como tres características, o tres momentos, ¿no?, del muralismo o procesos en los que impacta. Y en este sentido, la denuncia es fundamentalmente a lo que se está viviendo, a lo que se está sufriendo y a lo que se quiere, con lo que se quiere acabar o confrontar, ¿sí? De tal manera que la denuncia no siempre es una expresión en un mural, también es la conquista del futuro. Y ahí ya no aparece propiamente una denuncia, ¿no? Uh-huh. Esto lo podemos ver, como decía, bueno, en el caso de Siqueiros, sobre todo en la obra del Poriforum, ¿no? Donde esta imagen de Siqueiros, que es el mismo, además, como conquistando, digamos, el futuro, el mundo. O de alguna manera en el Paraninfo, la figura que marca, digamos, todo el conjunto de la obra de Orozco ahí, que es el hombre pentafásico, que está mostrando precisamente hacia dónde nos llevaría una cultura y una educación muy comprometida, y más que denunciar lo que no se tiene, es que hay que construir, ¿sí? Entonces el muralismo en ese sentido es movilizador frente a la injusticia, frente a la desigualdad social, etcétera, pero también es movilizador en términos de utopía, de futuro, de proyecto social a mediano y a largo plazo. Gracias. Doctor Robert Curley. ¿Dónde empezar? Bueno,
digamos, la postura ideológica de los murales yo creo que cambia en el tiempo y eso seré muy heterodoxo, pero creo que eso no es lo que define si son o no murales. En eso sí tal vez tendríamos que discrepar, mi querida Joana y yo. Sí creo que es muy importante estar atentos a, digamos, las posturas ideológicas que están plasmadas a través de los murales de la revolución. Y eso es, ¿y por qué es importante? Es importante porque en principio todos esos murales están hechos para consumo público y para educar a un pueblo. O sea, digamos, en ese sentido, creo que no son tan diferentes a Teotihuacán o Bonampak, por ejemplo. La ideología será diferente en la selva lacandona, digamos, antes de que lleguen los europeos, y nosotros sabemos muy poco sobre, digamos, qué es lo que quería, digamos, cómo explicaríamos la ideología de ese momento, que seguramente no era comunista como la pensamos hoy, o sea, son palabras modernas, digamos, pero bueno, hay una obra estética que está articulada para consumo de un pueblo. Ahora, sobre por ejemplo, lo del Paraninfo universitario, habría que pensar en la lección y la ideología de Orozco, que a veces no es tan claro. O sea, me parece claro en los murales, digamos, del escenario, que hay una denuncia, por ejemplo, básicamente de falsos líderes y una, digamos, una representación muy llamativa del sufrimiento de las víctimas de esos falsos líderes. La cúpula, ¿qué es lo que nos enseña? Tiene 4 figuras principales. El hombre pentafásico es uno de 4, el tercero, de hecho. Está la superstición, que podríamos entender como un llamado en contra de ideas retrógradas o digamos, oscurantistas. Está la figura, como la figura de la mecánica, una figura humana, pero que es parte máquina. Está el hombre pentafásico. Y después el centro realmente de esa cúpula es el hombre creador, que creo que es el futuro. Y es un hombre, creo, que no depende simplemente de lo mecánico, sino que es un hombre de espíritu. Y es un llamado a que la creación surja del espíritu. Ahora, hay que regresar a pensar dónde estábamos en los años 30. El conflicto más fuerte en Jalisco era entre revolucionarios progresistas y católicos que eran vistos como reaccionarios. Yo no creo que Orozco esté tomando partido ahí. Creo que tiene una visión pesimista, digamos, de repente de aspectos de ambos lados, mas no la totalidad de ninguno. Y el hombre creador es un hombre de ciencia, pero no en el sentido del hombre pentafásico, que es como medio, digamos, fragmentado entre diferentes visiones. Es un hombre de una visión única, quizás, creadora, pero también que nace del espíritu. Muchas gracias, doctor Robert Curley. Bueno, yo quisiera que habláramos del mural que está en proceso, maestra Joana Plasencia, que habla precisamente sobre la importancia de la memoria histórica, pero
¿Cómo se llama el mural? ¿Es La Madre Democracia mirando a Allende? Ese es el nombre del mural que está en proceso de elaboración y que está realizándose en el edificio de la División de Estudios de Estado y Sociedad, uno de los nuevos edificios del CUCH en el Campus Belénes. Es así, ¿no? Sí, correcto. Este mural surge precisamente retomando la importancia de conocer un poco de la historia, mostrarle a las nuevas generaciones lo que se ha vivido no solamente en México, sino en América, y la manera en la que eso ha influido precisamente en México, ¿no? Entonces, retomar a Allende, Salvador Allende, es precisamente un objetivo, parte de un tributo, por llamarlo de esa manera, con respecto a lo suscitado en Chile en la década de 1976, ¿no? El golpe de Estado, en el golpe de Estado que se dio con Pinochet, en 1973, perdón. Entonces, por ejemplo, esta manera de darnos cuenta que ha sido una cuestión política, que ese golpe de Estado afectó de manera latente durante varias décadas, no solamente a Chile, sino gran parte de lo que hoy es América. Y ver la forma o estudiar la manera en la que Allende practicaba la democracia y hasta cierto punto una política, yo la llamaría socialista, bastante humanista también, que a veces se nos olvida, ¿no? Y consideré muy importante retomar los conceptos de democracia y la imagen de Salvador Allende, precisamente dada la situación que está en los países como Argentina, como El Salvador, que tenemos en Colombia, que tenemos el mismo México, ¿no? Una democracia que ha sido tristemente muy prostituida, porque no habría otra forma de denominarlo, que ha sido muy golpeada, y que sería importante que la política actual volteara nuevamente a ver las dinámicas con las que se trabajó en el periodo de Allende, así como tener presente quién fue Salvador Allende, ¿no? Y entender que podemos tener una política de otra forma, porque si tú le preguntas mucho le preguntas a las generaciones actuales, se le ha perdido ese encanto a la política, como que ya sabes que no hay esperanza, por así decirlo. Entonces es parte de recuperar eso, y eso te lo da ese proceso de memoria histórica, de saber y reconocer que hay. Entonces ese mural, que son 300 metros, la técnica es acrílico, y esperemos que quede bien, ¿no? Si no queda bien, pues... Maestra, perdón, la voy a interrumpir, vamos a hacer una nueva pausa, regresamos a Catalejo y regresamos también con usted para seguir platicando de este mural en proceso. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo. Bueno, la maestra Joana Plasencia estaba platicando de este mural, La Madre Democracia mirando a Allende, que está en proceso de elaboración en el edificio de la División de Estudios de Estado y Sociedad del CUCH Campus Belénes. Son 300 metros cuadrados, 20 de alto por como 19 de ancho, más o menos, 17 y medio de ancho, son 300 y poco más de metros cuadrados. Ahora, es una manera también de darle algo de identidad al CUCH Campus Belénes, tomando en cuenta que el CUCH, cuando estaba en la normal, siempre se le consideró, se le dio identidad por el Auditorio Salvador Allende. Es como traer el espíritu de Salvador Allende de la normal a Belénes con este mural, maestra. De alguna forma sí, pero también volverlo a pensar en el tiempo actual, ¿no? Obviamente nunca se va a comparar en valor simbólico histórico lo que ocurrió en el Auditorio Salvador Allende con relación a lo que ahorita se está realizando, pero sí es un presente o una parte significativa el retomar la imagen de Allende dentro del centro, así como también no solamente Allende, sino retomar la cultura, el arte en este caso, como un acercamiento hacia los estudiantes o la comunidad universitaria con otro tipo de hechos o eventos o realidades, ¿no? Es básicamente esa parte. También es una manera, y eso ya es una cuestión un poquito más personal, de significar a las mujeres dentro del campo del muralismo. La historia, por ejemplo, es un poquito injusta, siempre te habla de los tres grandes. Sí. Y en la historia se nos olvidan muralistas como Fanny Rabel, Aurora Reyes, Electa Arenal. Y el hecho de que yo tenga la
la virtud o la fortuna de poder estar pintando para el centro universitario, es para mí un honor verdaderamente, ¿no? Y más como mujer. Eso es para mí muy, muy significativo. Muchas gracias, maestra. Doctor Jaime Tamayo, sobre este mural que pinta la maestra Joana Plasencia con Salvador Allende, ¿qué nos comenta? Sí, bueno, yo creo que sí tiene efectivamente una reminiscencia que el CUSH merece, digamos, retomar con la presencia de Salvador Allende hace 50 años en lo que era el Auditorio de Ciencias Sociales y Humanidades, hoy Auditorio Salvador Allende. Precisamente porque las ciencias sociales es el espacio en el que el pensamiento de Salvador Allende de alguna manera enraizó de manera importante entre los jóvenes, pero también entre los profesores y entre en general la comunidad universitaria y en particular la de ciencias sociales. Efectivamente, este auditorio ya es un auditorio emblemático, pero el espíritu de la idea, digamos, de esta figura de el socialismo democrático, que nunca dejó de ser socialista, que no se planteó una mera democracia liberal, sino al contrario, utilizar una vía democrática para llegar al socialismo, mostrando que era posible esa vía pacífica, que ellos llamaron la vía chilena al socialismo, a diferencia de lo que parecía ya ser la única opción, por lo menos para América Latina, y en general en ese momento todavía para el mundo, que no era otra que la de la lucha armada, ¿verdad? Bueno, precisamente el golpe de Estado vino aparentemente a cancelarla, que era lo que se buscaba. Además, lo dijeron Kissinger, demonio recientemente regresado al infierno, y el señor Nixon, ¿no? Que lo que buscaban era no solo acabar con el proyecto, con el experimento pacífico al socialismo de Salvador Allende, sino cerrar la puerta a que este fuera un ejemplo para el mundo. Bueno, pues pasaron aproximadamente 30 y algo de años para que volviera a aparecer la posibilidad de una vía electoral, democrática, pacífica, al socialismo, con lo que se conoció como el socialismo del siglo XXI. Más allá de lo que consideremos que se haya logrado o no, pero que a partir de Chávez se abrió la puerta para que en diversos países aquellos movimientos que la mayoría se habían incluso ido por la vía armada, terminaran volviendo a la búsqueda de un acceso al poder y a una transformación social por la vía pacífica, por la vía democrática, por la vía electoral, ¿no? Lo vimos en, bueno, la propia Dilma en Brasil o en Uruguay, pues no se diga el tan querido Mujica, o en el caso de los salvadoreños, que el Frente Farabundo Martí llegó al gobierno por la vía electoral, y así. El siglo XXI, de hecho, se ha caracterizado por eso, por la búsqueda del acceso por la vía pacífica hacia modelos que desmantelen por lo menos la parte más brutal del capitalismo y abran las puertas a una sociedad más justa, más socialista en todo caso, que es lo que se conoce pues como el socialismo del siglo XXI. De tal manera que podríamos decir que el siglo XXI vino a confirmar el triunfo de Allende. Y en ese sentido, para la Universidad de Guadalajara, que se adscribió en buena medida al proyecto de Salvador Allende, pues es también necesario recuperar ese pasado que hoy se actualiza en América Latina, y con todo lo que se pueda pensar de México, por supuesto, no hay un gobierno socialista, pero hay intentos de desmantelar algo del neoliberalismo, etcétera, y abre la puerta a la posibilidad a mediano o largo plazo de una vía también pacífica al socialismo. Y todo esto pues es precisamente algo que sembró Allende, que sembró con su muerte y que se está fructificando ahora en América Latina, y bueno, pues de alguna manera esto repercute o repercutirá en el resto del mundo. Sí, cuando ustedes, ¿cómo fue que le plantearon la idea precisamente al doctor Juan Manuel Durán, rector del CUSH, sobre los dos murales? Primero el de madera y este de Salvador Allende, ¿y qué dijo él? Inmediatamente dijo, sí, vamos adelante.
Bueno, si quieren me platican después de la pausa, hacemos una pausa y regresamos ya a la parte final de Catalejo. Ya volvemos. Bueno, llegamos a la parte final de Catalejo en la emisión de hoy y bueno, dejé la pregunta ahí, ¿qué respondió el doctor Durán cuando le plantearon básicamente esta idea? Rápido dijo, sí, adelante, vamos para rescatar el espíritu de Allende, del Kush, la normal, cuando estaba la normal, traerlo a Belénes. Y doctor Robert Curley, iniciamos con usted básicamente. Voy a dejar que la muralista, que Joana responda sobre las negociaciones con el rector de centro. Lo que sí quisiera agregar es lo siguiente. De repente es difícil dimensionar que hace 50 años que estuvo Allende en la UDG, un poquito más de 50 años, sí. Medio siglo, es la vida de mucha gente. ¿Cuántas generaciones de nuestros estudiantes, digamos, pasaron en el Inter? Ese es un momento, como dijo al principio Joana, es un momento histórico, importante, que le da un tipo de importancia al auditorio del campus de Ciencias Sociales en la Normal. Ahora estamos en Belénes y aunque Joana diga que su mural nunca va a tener ese tipo de importancia o ese digamos, no sé, ser un hito histórico en ese sentido, yo pienso que eso no es lo importante. Lo importante es que esta artista, que es fabulosa, recomiendo que todos vayan a ver la obra ahora que está en producción, porque es fascinante y es realmente una obra de gran calidad y muy importante. La artista nos está poniendo una identidad para nuestro momento, que no es menos importante que el momento de la visita de Allende. Yo creo que la visita de Allende es una parte fundamental de la Universidad de Guadalajara, digamos, moderna, y estamos en otro momento ahora, y ella nos va a dejar con un mural. Es gigantesco, o sea, creo que el público de repente no dimensiona lo que es un mural de 5 pisos, es muy grande, claro, y es impresionante. Yo he visto los bocetos. Entonces, bueno, ya vi el boceto, cómo va a quedar, sí, y va a ser precioso el mural. Entonces, ¿no? Pues veamos qué momentos históricos, qué hitos históricos vive la universidad ahora en ese nuevo momento, con esa nueva identidad en torno al edificio de la División de Estudios de Estado y Sociedad y el mural de Allende y la democracia para este siglo XXI. Así es, muchas gracias, doctor Robert Curley. Bueno, también sería importante que, además de ver el trabajo que realiza la maestra Joana Plasencia, pues tratar de... Usted ya escaló los 20 metros a la altura a la que está trabajando la maestra Joana Plasencia, pues no es cualquier cosa, digo, ¿no? Doctor Jaime Tamayo. Bueno, ¿usted ya subió? A mí me da mal de altura después de 1,5 metros, así que no me consideren para eso. Bueno, muy bien. No, mira, esto creo que hay una cuestión que es muy importante de señalar. A veces se piensa en estas obras, sobre todo en estos tiempos de individualismo, consumismo, neoliberalismo, que todo es un asunto económico, comercial, etcétera. Y se olvida que hay una parte, sobre todo en el artista y en el luchador social, y Joana combina ambos, que es la parte espiritual a la que hacía referencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, en este caso, ¿cómo surge la idea? Bueno, surge porque había algunas iniciativas de donaciones de algunos murales, entre comillas, que llegaron al Kush, pero que eran realmente o muy elementales o prácticamente como propaganda, ¿sí? Uh-huh, sí. Y en ese contexto
es que estamos hablando del 50 aniversario del golpe de Estado y el año anterior pues de la presencia de Allende, y en ese contexto es que teniendo nosotros en la universidad una persona que tiene una trayectoria muralística muy importante y que ofrece donar su trabajo precisamente para rescatar esta historia, este pasado, pero también proyectar hacia el futuro, pues se comentó en algún momento con el rector Durán y él, por supuesto, que él tomó la palabra, ¿no? Uh-huh. Y en el contexto de que viene también el centenario de la universidad, pues se inició con un mural más pequeño, pero realmente muy interesante, diría no solo es una cuestión estética, pero que además expresa muchas cuestiones sociales y el origen mismo de la universidad, que es este mural de 30 metros cuadrados que está en la rectoría del CUSH, que además es algo, digamos, muy particular, porque es un mural tallado en madera por la propia Joana. Y ella nos podrá quizás ampliar un poco esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Tamayo. Bueno, maestra Joana Plasencia, ¿por qué la iniciativa precisamente de donar estos murales a la Universidad de Guadalajara a través del CUSH? Porque el artista tiene una responsabilidad social, primero. Y porque como artista, parte de mi responsabilidad social es poder mostrar al espectador o a los espectadores una forma distinta de ver la realidad, un poquito más social, un poquito más político, un poquito más académico, y siento como muralista parte de esa convicción de enseñar lo que ocurre y lo que ocurrió, ¿no? De esa manera, ¿cómo a veces lo logras? Digo, desafortunadamente en el arte no se pueden hacer cosas con tintes un poquito, cargados con tendencias ideológicas o políticas, porque te las va a restringir el mercado. Y se agradece muchísimo que la Universidad de Guadalajara permita, porque además tiene estos mismos valores de universidad popular, de la universidad para el pueblo, de la universidad de la cultura para el pueblo, que coincide con lo que yo pienso que debe de ser el arte, ¿no? Y el arte tiene esa función, mostrarse. Y la parte de mostrarse, si uno tiene la capacidad de hacerlo, uh-huh, pues no hay más que plasmarlo, aunque estemos a 20 metros de altura, por ejemplo, ¿no? Pero el asunto es lograrlo y que verdaderamente logre el espectador enganchar con lo que uno hace. Tal vez no con la misma visión que yo lo tengo, pero al menos que logre despertar en el espectador una inquietud, la que quieras, una inquietud, una incomodidad. Hace unas semanas platicaba con el doctor Curley, que efectivamente no importa si es bonito o no, lo que importa es que incomode, ¿no? Si incomoda, cumple su trabajo, por así decirlo. Y eso es básicamente la idea del por qué retomar espacios para volver a construir murales dentro de los centros universitarios, ¿no? En este caso el CUSH. Muy bien. ¿Cuánto estará concluido, maestra? La primera semana de marzo. La primera semana ya de barnizado. Marzo. Muy bien. Si Dios nos ayuda. Ah, no. el clima que no está ayudando en este momento, ¿no? Pues mira, la verdad es que me regalas un minuto para comentar. Sí, claro. A veces pensamos en mural y pensamos que es muy sencillo pintar, ¿no? La realidad es que pintar un mural es una complejidad muy amplia, sobre todo cuando estás a las alturas. O sea, tienes que, además de la cuestión del discurso visual que uno elabore, tienes que resolver cuestiones técnicas, por ejemplo, ¿no? En el caso del de madera, la talla en madera era una cuestión súper cansada y muy pesada. Y quedó bien, se logró. En las alturas son un factor determinante. De verdad, bajar 6 o 7 veces al día de una altura de 20 metros de los andamios no es cosa sencilla. Uno termina cansado físicamente. Sí. Sumado a que no es lo mismo que tú vayas por el pasillo del CUSH y veas la obra a lo lejos, a que estés arriba en el andamio y tú lo único que ves de cerca es una gran mancha de color. Entonces, esa perspectiva, arriba resolverla es muy complicado para el artista, ¿no? Además, la habilidad de estarse moviendo entre tablón y tablón. Súmale el factor clima, que hay días que hace un calor infernal, claro,
que deslumbra totalmente el brillo de la pintura. Y hay otros días que llueve y no se puede trabajar. Entonces, son factores que a veces no consideramos, que el muralismo tiene que salir y batallar a veces con el clima, con las cuestiones técnicas, con las herramientas, con los materiales, y resolviendo de una u otra forma, ¿no? Entonces, la verdad es que por eso es que va un poquito lento, y en realidad ha sido por cuestiones de Tlaloc, manda la lluvia cuando no deben. Muy bien. Pues muchas gracias, les agradezco que hayan estado con nosotros en esta emisión de Catalejo. Maestra Joana Plasencia Barrera, muchas gracias por estar con nosotros. Toño. Gracias, doctor Jaime Tamayo, como siempre, gracias. Pues muchas gracias, Toño, por invitarme. Doctor Robert Curley, bienvenido, y cuando quiera, este es su programa también. Muchas gracias, Antonio. Gracias, doctor. Y muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.